Buenas tardes a todos. Les agradecemos por hacerse partícipes de la primera charla del CEP de cirugía plástica, la cual va dirigida a todos ustedes. Contaremos con la intervención de María Camila Cortés, interna de 12 semestre, bajo la tutoría de la doctora Alison Zárate, residente de cuarto año de cirugía plástica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y el tema que se va a intervenir el día de hoy va a ser el manejo inicial del paciente quemado. Agradecemos nuevamente su participación y recordemos mantener los micrófonos cerrados y realizar las preguntas al final de la charla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar como ya dijo mi compañera, del manejo inicial del paciente quemado. Mi nombre es María Camila Cortés, soy interna de 12 semestre y mi tutora de esta charla fue la doctora Alison Zárate, quien es residente de cuarto año. Bueno, entonces para dar inicio a la charla, pues una quemadura es una lesión bien sea de la piel o de otro tejido que va a ser causada inicialmente por calor, radiación, radioactividad, electricidad o fricción, ¿cierto? Bueno, entonces respecto a la epidemiología es importante pues que el 90% de los casos de quemaduras ocurren en países de medianos y de pequeños ingresos, de los cuales de estos casos se presentan 11 millones de casos en el mundo al año y siendo 180.000 casos fatales. Em, Adicionalmente, un cuarto por ciento de las quemaduras se presentan en menores de 16 años y en el caso de nuestro país, en Colombia, entonces la tasa de mortalidad es del 1,28, es de 1,28 por 100.000 habitantes en Colombia. Y pues las quemaduras son las lesiones más frecuentes en el caso de lesiones por pólvora según el CIVIG. Entonces, pues hay muchas formas de abordar este tema, pues me parece que es importante como tener un orden y por eso decidí como abordarlo de esta forma. Entonces, primero vamos a hablar de la clasificación. Entonces, la clasificación puede ser bien sea por etiología, por mecanismo, por profundidad, por superficie, por extensión y estas son las formas de clasificar las quemaduras que vamos a tratar ahorita inicialmente. Entonces, por etiología, pues hay distintos agentes etiológicos, ¿cierto? El más frecuente son las quemaduras térmicas, también hay quemaduras eléctricas por radiación, quemaduras químicas, pero las más frecuentes son las quemaduras térmicas por mecanismo de escaldadura, es decir, derramamiento, o, o por algún contacto con llama, con fuego, ¿sí? Esto es lo más frecuente, con un líquido hirviente o con contacto con fuego. Lo más frecuente es que se produzcan las quemaduras en el hogar. Entonces, en el hogar se producen un 73% de los casos, ya en accidentes industriales es menor el porcentaje, porque pues es del 7% y pues es más infrecuente aún en accidentes en la casa. Entonces, después vamos a tener otra forma de clasificar las quemaduras, que es por profundidad. Tenemos las quemaduras de grado 1, que son las que afectan únicamente la epidermis sin llegar a afectar la membrana basal. Entonces, estas quemaduras se van a cicatrizar pues, fácilmente, ya que pues, la piel o sea, se puede regenerar, puede epitelizar pues, espontáneamente como más fácil que con las otras quemaduras, ¿no? Y típicamente pues estas se producen, por ejemplo, por el sol. Eh, Después vienen las quemaduras del grado 2, que tenemos las quemaduras grado 2 superficiales y profundas. Entonces, esto va a depender. Las quemaduras grado 2 en general significa que van a afectar no solo la epidermis, sino que también afectan la dermis. En este caso, pues depende, ¿no? Y se caracterizan clínicamente porque, como se ve en la imagen, van a producir pues estas flictenas, ¿sí? Y ya al desbridarlas, pues ahí sí vamos a ver que pueden ser profundas o superficiales. Las superficiales tienden a ser más rojitas y no llegan a afectar la capa reticular de la dermis, sino únicamente la capa papilar.
Y en el caso de las quemaduras superficiales profundas, pues ya cuando uno hace el desbridamiento es como esta zona que vemos en la imagen que es más blanca y que ya va a formar lo que llamamos escara. Y después vienen las quemaduras grado 3, que en este caso afectan el total de la dermis e incluso pueden llegar a afectar pues la hipodermis, o sea, pues afectan ya como tal otros tejidos, ¿no? Entonces pueden afectar tendones, huesos y ser mucho más profundas, como vemos en la imagen. Y pues algunos autores la clasifican también como entre 3 y 4. Adicionalmente tenemos la clasificación por superficie. Entonces, en este caso, esto es bien importante, pues siempre como en un paciente quemado, tener en cuenta todas estas clasificaciones, ¿no? ¿Cuál fue la etiología? ¿Cuál fue el mecanismo? Si tiene una quemadura grado 1, 2, 3. Y ahora entonces, de acuerdo a la superficie, podemos hacerlo por el método de la palma, que se aconseja en pacientes que tienen una quemadura de menor extensión y por lo general que sean adultos también. Donde tomamos la palma del paciente, únicamente la palma, no toda la mano, sino la palma, y esto va a representar el 1%. Entonces, de acuerdo a esto, pues vamos a hacer el cálculo según qué tan extensa sea la quemadura. Y después, en las quemaduras de mayor extensión, pues depende. En el caso de los adultos, podemos usar la regla de los 9, pues de los niños también, pero hay como un método un poco más exacto, entonces se prefiere esta regla en los adultos, la cual consiste pues en dividir el cuerpo en porcentajes, y entonces, por ejemplo, el tórax completo va a representar un 18% y el abdomen un 18%, y bueno, como vemos en la imagen, los miembros superiores representan un 9% y los inferiores un 18% cada uno. Y de acuerdo a eso hacemos pues un aproximado según que comprometa, ¿no? Porque si, por ejemplo, en ese 9% de toda la extremidad superior solamente afecta el antebrazo y solamente la cara anterior, pues se va reduciendo el porcentaje y así. En el caso de los niños, pues vamos a preferir el método de Lund-Browder, el cual requiere el uso de unas tablas, que la primera tabla nos indica cuál es el porcentaje constante de superficie en el niño. Entonces, por ejemplo, el cuello representa el 2% siempre en todas las edades, y entonces ahí miramos como qué parte fue la que se quemó. Pero también vamos a usar una segunda tabla que nos muestra cuál es como esta parte que varía de acuerdo a la edad. Por ejemplo, clásicamente pues la cabeza, que entonces en los recién nacidos va a tener un porcentaje mucho mayor que ya como vemos en la tabla en un paciente mayor de 15 años. Y pues para esto hay como diferentes gráficas que nos pueden guiar y orientarnos a que sea más exacto el porcentaje de la quemadura del cálculo de la superficie. Ahora vamos a hablar de la superficie por extensión. Entonces, podemos tener una quemadura menor en el caso de los adultos si la extensión es menor o igual al 15%, siendo una quemadura grado 1 o 2. Y en el caso de los niños, que sea menor o igual al 10%, siendo una quemadura también grado 1 o grado 2. Mientras que va a ser una quemadura va a ser una quemadura menor si es una quemadura de tercer grado, menor o igual al 2%, tanto en adultos como en niños. Estas quemaduras generalmente tienen un manejo ambulatorio. Después vienen las quemaduras ya moderadas, que en el caso de los adultos va a ser del 15 al 25% de superficie corporal quemada, que sean de segundo o primer grado, y los niños que sea entre un 10 o un 20%, una quemadura también de primer y segundo grado, y en ambos casos que sea una quemadura, o sea, tanto en adultos como en niños, que sea una quemadura del 2 al 10% de tercer grado. Y ya un porcentaje mayor, pues representa en los adultos que tenga una extensión mayor al 25% en una quemadura grado 2, en los niños una quemadura mayor al 20% o en una que sea también una quemadura de grado 2, y en ambos casos una quemadura de tercer grado que sea mayor al 10%. Tanto las quemaduras moderadas como mayores pues van a requerir hospitalización. Las mayores también, por ejemplo, son pacientes que tienen un politrauma asociado o una enfermedad de base, una patología de base, también se van a considerar quemaduras mayores, de extensión mayor. La magnitud en sí en mi paciente de la quemadura va a depender de diferentes factores,
y básicamente se relaciona con lo que hemos visto, ¿no? Como cuál fue la etiología, cuál fue la profundidad y pues otros factores como si hay alguna intoxicación asociada, lesión de vía aérea o alguna lesión traumática asociada. Entonces, bueno, para hablar un poco de la fisiopatología, debemos saber que se produce una cascada inflamatoria que tiene diferentes fases. No significa que una fase sea como exactamente después de la otra en tiempo, pero sí pues vamos a abordarlo en el orden en el que está en la imagen. Entonces, hablando inicialmente de lesión inicial, luego choque, estado hipermetabólico, desregulación inmune e infecciones. Entonces, respecto a la lesión inicial, debemos conocer las tres zonas de Jackson. La zona central hace referencia a la zona de necrosis, donde está, o zona de coagulación, porque pues, se produce por una necrosis de coagulación. En esta zona ya están como tal todas las células muertas, o sea, acá pues no va a ser como nuestro enfoque. En cambio, después viene la zona de éstasis. En esta zona, pues es como donde hay una hipoperfusión, pero sin embargo, como todavía hay algo de perfusión, pues es una zona potencialmente salvable, que es nuestro enfoque en el abordaje terapéutico. Y la zona más superficial es la zona de hiperemia, que pues acá simplemente van a haber cambios como locales en la vasodilatación. Además, pues en esta lesión inicial se produce en las primeras 24 horas un proceso de autofagia del cuerpo. Desde las 24 horas también se produce apoptosis y hay también estrés oxidativo que es potencialmente reversible. Entonces, ahora vamos a hablar como de otras subfases dentro de la lesión inicial. Lo primero que hace el cuerpo es hacer hemostasia, donde las células principales aquí pues son las plaquetas, que van a hacer agregación plaquetaria activando distintos y se activan distintos factores, ¿cierto? Como el factor de crecimiento epidérmico o el factor estimulante como tal de las plaquetas. Después de esto, y pues se liberan distintos factores adicionales. Después de la hemostasia que se va a hacer, viene la fase de inflamación. En la fase de inflamación que sucede desde las primeras 24 horas y puede durar semanas a meses, las células principales van a ser los macrófagos y los neutrófilos. Entonces, pues allí lo que va a haber es que estas células van a activar, van a producir distintas citoquinas proinflamatorias, generando más pues inflamación en este momento, ¿cierto? Después y pues también activando lo que va a ser la tercera fase, que es la fase de proliferación. Entonces, en la fase de proliferación, y bueno, pues ya les voy a aclarar también algo de los macrófagos y los neutrófilos ahorita. Respecto a la fase de proliferación, entonces, pues en este momento hay un reclutamiento y activación de fibroblastos, que pues acá es súper importante porque es donde se va a empezar como a formar, a reepitelizar la lesión, ¿sí? La zona quemada. Y después de esta fase es como tal, cuando sí sucede el remodelamiento en general, entonces aquí debe haber un equilibrio entre pues, los fibroblastos, el nuevo colágeno y se remodela así por medio de la matriz extracelular. Esas serían como las cuatro fases en esta lesión inicial. Adicionalmente, algo súper importante es hablar del choque en el paciente quemado, ya que pues todo este proceso proinflamatorio va a hacer que haya una liberación de catecolaminas muy altas y el paciente va a estar va a ser un choque hipovolémico porque va a tender a hacer un tercer espacio a nivel del espacio intersticial. Entonces, esto produce que el paciente haga un edema muy marcado, ¿sí? En las primeras 8 horas, pero sin embargo está hipovolémico. Entonces, por eso antiguamente los pacientes quemados se morían por anidria y por eso pues es que se vuelve tan importante en el manejo del paciente quemado la reanimación hídrica. Entonces, pues ellos hacen este edema, se describe que el edema más marcado son las primeras 8 horas, como les digo, y pues por eso viene como se reanima en el paciente quemado.
Y pues básicamente como en cualquier choque va a haber un desbalance entre el aporte del consumo de oxígeno de distintos nutrientes, que pues en este caso es principalmente hipovolémico, a veces también lo describen como cardiogénico, pues porque en realidad es una mezcla de choques. Adicionalmente, también hay un estado hipermetabólico, como les decía, es otra fase, pues en las primeras 72 horas realmente el paciente está con hipometabolismo, pero después, si es que empieza este estado hipermetabólico, entonces este estado hipermetabólico nos va a decir como si no hay una regulación de este estado hipermetabólico, el paciente en realidad puede llegar a una disfunción orgánica, a la sepsis e incluso a la muerte. Entonces, en este caso sucede porque hay una liberación, como les he dicho, de catecolaminas, de glucocorticoides, de distintas citoquinas, ciertos factores proinflamatorios, lo que va a tener una repercusión en los distintos mm, órganos, como por ejemplo a nivel cardíaco, pues va a haber hiperdinamismo, ¿sí? Con un aumento del gasto cardíaco, a nivel del tejido adiposo, pues el tejido adiposo blanco se va a volver pardo y va a generar lipólisis y va a haber una liberación de ácidos grasos. A nivel hepático y renal también puede haber como falla en ambos órganos, porque pues a nivel hepático el hígado no va a ser capaz como de sintetizar todas estas moléculas, de metabolizar todas estas moléculas, y eso puede también generar eh, falla hepática, llevando a la disfunción orgánica y a la sepsis. Entonces, y pues después viene la parte de la desregulación inmune, la siguiente fase. En este caso, pues hay las células, lo que son los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, van a reconocer las moléculas asociadas tanto a daño como a patógenos por medio de los toll-like receptor y de los eh, not-like receptor, y ellos lo que van a hacer es liberar citoquinas proinflamatorias, como les dije que eso era la fase también como de lesión inicial, como la interleuquina 1, 6, 8, 18 y el factor de necrosis tumoral. Entonces todo esto va a causar que haya un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, predisponiendo al paciente a infecciones. Por ejemplo, en el paciente intubado, pues puede haber aún más neumonía, también pueden haber infecciones bacterianas, y en este caso pues hay un tema como aparte, que sería una charla aparte, que es el choque tóxico, que también se produce, es otro tipo de choque que se produce en el paciente quemado, y pues la sepsis, como ya les había dicho. Y esta es súper importante porque es la principal causa de muerte en el mundo actualmente en los pacientes quemados. Bueno, ahora vamos a hablar de las condiciones de hospitalización. Entonces, vamos a hospitalizar a todo paciente que tenga una quemadura grado 1 y que requiera líquidos endovenosos, que tenga una quemadura grado 2 o 3, pero que sea en zonas especiales como pliegues genitales, cara, palmas o plantas, o manos o pies, que tenga una quemadura de grado 3 que sea mayor al 5%, que pues esté inestable con un compromiso hemodinámico con signos de infección, o que tenga una quemadura circular, por lo que puede predisponer a, pues depende, ¿no? Porque si es en una extremidad, a un síndrome compartimental, genera este efecto. Si también tiene una quemadura eléctrica, química, de vía aérea, que pues se sale un poco también de esta charla del abordaje, porque cada una como que amerita una charla específica. Si tiene sospecha de maltrato infantil o un paciente con cualquier extensión y profundidad, desde que haya una inhabilidad en la colaboración para el manejo ambulatorio o que esté asociado a otras enfermedades de base. Listo. Y después, pues también es importante saber que son distintos los criterios de hospitalización, como los criterios de hospitalización en la unidad de quemados como tal. Entonces vamos a hospitalizar pacientes en unidad de quemados, aquellos adultos que tengan una quemadura del 10 al 15%, pero que sea de grado 2 o 3, una quemadura con extensión mayor al 20%, pero o que tenga compromiso hemodinámico o que sea menor al 10%, pero que sea de grado 2 o 3 y que compromete un área especial, como ya dijimos cuáles eran, una quemadura de cualquier extensión de grado 2 y 3 que no haya tenido tratamiento quirúrgico, por lo que estas sí lo requieren usualmente en 7 días, o una quemadura de cualquier extensión que esté en un posoperatorio inmediato,
o que haya una asociación de una condición social, pues como abandono, maltrato, que se sospeche algo de esto, o quemaduras químicas con una extensión mayor al 5% de la superficie corporal quemada en grado 2 y grado 3. Ahora sí, pues les voy a hablar del tratamiento. Entonces, aquí es importante, lo dividí también como en un orden. Entonces, primero es el manejo inicial. Respecto al manejo inicial, vamos a hacer, como en cualquier paciente con un trauma, el ABCD, ¿sí? En cuanto a la vía aérea, entonces es importante saber aquí que pues si tiene lesión de la vía aérea o no, ¿sí? Entonces hay que distinguir bien si la quemadura afecta la cara, la boca, la orofaringe, sí que el paciente tenga alterada la vía aérea, que no sea una vía aérea estable ni impermeable y que requiera intubación. Entonces, se recomienda, la literatura recomienda una intubación orotraqueal temprana en estos pacientes que efectivamente veamos que si afecta, compromete la orofaringe, ¿sí? El espacio subglótico o supraglótico, la quemadura como tal. En cuanto a la respiración, entonces también debemos pues auscultar al paciente, evaluar su capacidad de ventilación, de oxigenación y si tiene quemaduras circunferenciales, porque en este caso pues se sugiere hacer una esterotomía, que ya la vamos a ver en la fase de procedimientos quirúrgicos, y evaluar si requiere o no oxígeno, ¿no? Pues esto es más como en quemaduras que son más extensas, que el paciente esté más inestable, ¿sí? La C, pues que hace referencia a la circulación, es todo lo general, pues depende, ¿no? Porque si es simplemente, o sea, si en este caso, pues es general porque es ver cómo está, monitorizar la tensión, tomar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero también es importante ver la extremidad como tal, si está perfundiendo o no, como es la perfusión distal, porque en el caso de que la quemadura sea en alguna extremidad. Y la D, que se referencia pues al déficit neurológico. Entonces aquí lo que podemos hacer es hablar de la escala de APTI, aplicar la escala de APTI o la escala de Glasgow, igualmente que en un paciente politraumatizado, y ver si pues hay una posibilidad de alguna lesión asociada, así como hipoxia o una lesión por inhalación o que tenga una patología preexistente que, como vemos en, en la clasificación por extensión, sugeriría que ya es una, que indica que es mayor, ¿no? Si tiene un politrauma asociado o una patología de base. En esta valoración inicial también vamos a hablar pues de la E, que significa exposición. Entonces aquí lo que vamos a hacer es retirar la ropa, prevenir la hipotermia, ver si pues retirar todo lo que en las extremidades esté produciendo un efecto de torniquete, evitar siempre el hielo, el agua fría y ver, descubrir a todo el paciente para evaluar pues cuáles son todas las zonas quemadas. Y en este manejo inicial también hay una valoración secundaria. Entonces, en la valoración secundaria ya vamos a ver si el paciente requiere laboratorios, imágenes diagnósticas o profilaxis contra tétano, que en realidad no se hace muy frecuente, y pues esto es ya personalizado de acuerdo al paciente, como pues está estable, inestable, ¿sí? O la extensión de la quemadura, si tiene algún signo de infección. Entonces, eso sería la fase 1 de manejo inicial. Ahora, en cuanto a la fase 2, que es la de reanimación, que como les había dicho es súper importante, el objetivo de esta fase va a ser mantener la perfusión de los órganos de Ana y evitar la morbilidad relacionada con la reanimación. Entonces, cuando vamos a administrar líquidos endovenosos, cuando un paciente tenga una superficie corporal quemada mayor al 20% o que sea de una extensión menor, pero que sea una lesión eléctrica, que haya tenido inhalación por humo o que tenga un trauma asociado. Además, en esta fase usamos la vitamina C, y pues en general usamos la vitamina C, no solo pues porque son antioxidantes, sino porque pues también mejora los parámetros de ventilación y de oxigenación y porque reduce los volúmenes de líquidos cristaloides en 24 horas. Entonces, esto es importante porque aunque antes se morían de anidria, pues también debemos saber que pues hay que tener un límite con la administración de líquidos, ¿no? Endovenosos. Bueno, para saber cómo reanimar
cómo reanimar al paciente quemado, debemos hacer un cálculo de la superficie corporal quemada. Y para llegar a esto, debemos primero calcular la superficie corporal total. Entonces podemos hacerlo por una fórmula que si pesa menos de 10 kilos va a ser peso por 4 más 9 sobre 100, o si pesa más de 10 kilos, peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Y hay otra fórmula más exacta para todos los pacientes, que es la superficie corporal total va a ser igual a la raíz cuadrada de peso por talla sobre 3600. Ya sabiendo esa superficie corporal total, entonces ahí sí calculamos la superficie corporal quemada, donde vamos a tener en cuenta la superficie corporal total por el porcentaje de quemadura de acuerdo al método que hayamos usado, dividido 100. Y después tenemos como ese valor presente, y ahí sí vamos a ver cómo administramos los líquidos, ¿sí? Si son niños, usamos la fórmula de Galveston, que entonces va a variar en los distintos días. Esta nos sirve para los primeros 3 días. En el día 1 va a ser de 5000 cc por metro cuadrado de superficie corporal quemada, que fue la que calculamos, más 2000 cc por metro cuadrado de superficie corporal total, que también estaba en la fórmula anterior. Después ya en el día 2 es lo mismo, solamente la misma fórmula, solamente que no son 5000 cc, sino 4000 cc. Y en el día 3 no son 4000, sino 3000 cc. Algo importante acá es que en el día 1, como les había dicho, que el edema se produce en las primeras 8 horas y la pérdida de líquidos más importante, entonces vamos a dividir los líquidos en el día 1 en 2, o sea, el total de 24 horas, lo dividimos en 2, administrando la mitad en 8 horas y la otra mitad sí en 16 horas. Y en los adultos esa parte es igual. Y en ellos vamos a usar la fórmula de Parlant, que nos dice en el día 1 va a ser de 4 cc por kilo por el porcentaje de quemadura, en el día 2 ya va a ser la misma fórmula, pero no 4 cc sino 3 cc, y en el día 3 pues ya va a ser de 2 cc. Entonces, pues sin embargo, hay pacientes que tienen un requerimiento de volumen mayor, por ejemplo, un paciente que tenga quemadura por inhalación, que se inicie la reanimación de forma tardía, que tenga una quemadura eléctrica extensa o que tenga un antecedente de terapia crónica con diuréticos. Entonces, hay que tener en cuenta si el paciente tiene algo de esto para administrar incluso más líquidos. Otra pregunta, si vamos a dar coloides o cristaloides. En realidad no vamos a administrar coloides porque pues también hay una extravasación de proteínas desde el tercer espacio, y en realidad pues no nos favorecerían en este caso porque pueden aumentar esta presión coloidosmática a nivel del intersticio. Y en cuanto a los cristaloides, entonces vamos a dar lactato o solución. Pues se sugiere realmente más el lactato al ser una solución más isotópica. Y después del tercer día vamos a administrar simplemente los líquidos basales más los líquidos de evaporación de quemadura en 24 horas, que entonces en niños va a ser 35 más el porcentaje de quemadura por la superficie corporal total por 24. Y en los adultos es igual, solamente que no es 35 sino 25. Y listo. Em, Después vendría la fase 3, pues acá es lo mismo, ¿no? Como que igual no significa lo mismo que en la fisiopatología, que no es que una fase vaya estrictamente detrás de otra, pero pues todas tenerlas presentes, ¿sí? Entonces, respecto a la fase 3 de cubrir la herida, pues hay una pregunta también que surge, si se deben retirar o no las flictenas en estas quemaduras de grado 2 que vemos. Y pues realmente sí se aconseja retirarlas porque pues si se dejan pueden predisponer más a infecciones, entonces se sugiere retirarlas. Se va a hacer un desbridamiento ¿sí? mecánico, lavando con abundante solución salina, con gases estériles y retirando todas las flutenas y todo el tejido desvitalizado. Después ya podemos cubrir la herida por medio de dos métodos. Está el método oclusivo y el método expuesto. En el caso del método oclusivo lo vamos a aplicar si la quemadura es de grado 2 o 3, si tiene una superficie corporal quemada mayor al 10%, si compromete de forma circular la extremidad o si hay una evidencia de sobreinfección. Y pues lo que hacemos acá es poner gasas, luego aplicar un antimicrobiano o pues un desbridante enzimático y cubrir con vendaje elástico.
Y es importante que este método es útil porque va a prevenir la desecación de la herida, va a disminuir el dolor, solamente el dolor se va a producir, es un dolor más abocado cuando en general el paciente ya está en el proceso de curación, o sea, cuando se expone, pues ahí sí va a haber dolor, pero de resto lo va a reducir, disminuye las infecciones y reduce el trauma físico. Y el método expuesto, en el cual lo que se hace es descuidar, lavar, aplicar el agente antimicrobiano y lo aplicamos en quemaduras de grado superficial, en cara, en quemaduras que no sean circulares y que sean de una superficie corporal quemada menor al 10%. Este tiene ventajas, es que no requiere hacer curaciones a repetición como el anterior, es más cómodo, hace que haya menor postración por parte de los pacientes y protege contra trauma e infección. Y tiene dos ventajas, es que no permite valorar la evolución de la quemadura, también tiene riesgo de que haya profundización de la escara y hay un dolor a la aplicación y retarda el tiempo de aplicación. Pues esto también, todo lo que se usa a nivel de cubrir la herida va a depender mucho de la disponibilidad de los insumos donde uno esté y de lo que realmente se tenga a disposición. Eh, y pues para este se usa Rifusil en este método. En cuanto a los antimicrobianos tópicos, pues hay muchos. Está la sulfadiazina de plata, la cual inhibe la duplicación del ADN, tiene factores adversos como la leucopenia o la hipersensibilidad. Está también la bacitracina, que es un antibiótico peptídico que sirve principalmente contra gram positivos. Todos estos antimicrobianos tópicos pues van a cubrir sobre todo gram positivos, pero también tienen algún espectro contra gram negativos. El furacin, que entonces viene en una base hidrosoluble y trae nitrofurazona al 0,2% y es bactericida contra el estafilococo aureus y el streptococo y el clostridium. Y se ha visto que en ratas, en experimentos, produce tumores mamarios. Pero pues el antimicrobiano más importante que vamos a tener a disposición y que vamos a usar es la vaselina. Entonces la vaselina es un derivado de hidrocarburos, se usa con gasas impregnadas y esterilizadas, tiene un efecto de maceración sobre los tejidos, ¿sí? Va a tener una sobrehidratación local y nos va a facilitar todo ese desbridamiento que tenemos que hacer y la remoción pues, de los tejidos desvitalizados. Entonces este es como el más importante aquí de todos, más usado pues porque es del que más se dispone también. Em, ya como tal, no hablando de los antimicrobianos, sino de los desbridantes enzimáticos, tenemos la colagenasa que se usa en quemaduras de grados no extensas, es una enzima proteolítica, la colagenasa, que proviene de la fermentación del Clostridium histolítico y va a contener 250 unidades de colagenasa por gramo de vaselina. Entonces, pues sin embargo, tener en cuenta que su actividad enzimática se puede ver afectada por detergentes y por iones de metales pesados, también se puede ver afectada, pues en este caso de los antimicrobianos, por ejemplo, por la sulfadiazina de plata. Ella lo que hace es que va a digerir el colágeno y nos va a ayudar a formar un nuevo colágeno, entonces es bien útil. También pues existen apósitos para cubrir las heridas. En este caso están los apósitos biológicos versus los no biológicos. Los estudios han demostrado que los biológicos tienen superioridad en cuanto a que reducen el dolor. Sin embargo, los estudios son limitados según la literatura. Entonces, pues también esto va a depender mucho de la disponibilidad y pues del lugar al que uno vaya, cómo se maneje, cómo se aborda el paciente quemado en cuanto a este cubrimiento de heridas. Y también hay algo que es muy útil en estos apósitos, son las membranas amnióticas, las cuales tienen bajo costo y se ha demostrado que tienen superioridad versus los apósitos biológicos y los no biológicos. Y son eficaces con cepas resistentes como pseudomonas. Bueno, luego tenemos una cuarta fase que es hablar de
otras medidas y del manejo quirúrgico. Entonces, en otras medidas tuve en cuenta lo que es la analgesia, que pues la vamos a abordar claramente desde el principio. En este caso, el pilar del tratamiento son los opioides, pero va a depender, ¿no? Siempre como de la superficie corporal quemada, la extensión, la profundidad, todo, porque pues a veces simplemente le podemos dar acetaminofén al paciente y también le va a ir bien. Entonces, lo más usado sería eso, acetaminofén, o podemos usar también opioides. Y pues ya hay que ser como más limitados, limitar más el uso con los AINES por sus efectos como una úlcera gástrica o insuficiencia renal. Y con los antidepresivos también hay que limitarlos más, pero pues se ha descrito que se pueden usar en el caso de analgesia en pacientes quemados. Y también pues tener en cuenta cuándo usar antibiótico, cuándo no usar. Entonces, nunca se sugiere usar profilácticamente en un paciente quemado, no vamos a iniciar con antibiótico. Y solamente está indicado si el paciente ingresa de forma tardía con una quemadura clínicamente infectada, como en la imagen, o que tenga una quemadura en perine o región perianal. Entonces, en este caso se sugiere usar oxacilina con amicacina. En esta fase, pues también les voy a hablar de los procedimientos quirúrgicos. Entonces está la primera, que era la que les había dicho en el ABCD, que es la escarotomía, la cual es un procedimiento quirúrgico de urgencia que básicamente es como una fasciotomía. Entonces esa escara que se forma ya en una quemadura profunda, como vemos en la imagen, pues que hace que en este caso circunferencial la escara. Lo que tenemos que hacer es liberar pues esa presión que se está generando en, en esta zona quemada, ¿sí? Entonces se usa en zonas, en quemaduras también de tercer grado, o superficiales, y cuando hay escaras circulares. Y la escarectomía, que tiene ventajas, bueno, pues la escarectomía básicamente consiste en la escara, retirar la escara, retirar las caras, el procedimiento quirúrgico hasta ver que haya sangrado como tal, que va a ser ese tejido que sí nos va a ayudar a epitelizar progresivamente, mientras que pues, la cara no. Entonces las ventajas de este procedimiento es que reduce la estancia hospitalaria, es de bajo costo y también va a ayudar a reducir la infección. Los efectos adversos, entonces, es que tiene pues el riesgo anestésico, porque pues para esto claramente necesitan anestesia general los pacientes, y el estrés quirúrgico en sí del cuerpo asociado al procedimiento. Y contraindicaciones, pues son ya si el paciente está inestable, si tiene algún tipo de choque. Entonces lo que vemos en la imagen es un paciente con una escara que se le hizo la escarectomía posteriormente, y pues vemos claramente cómo se reduce esta escara y pues se ve este tejido como más rojo, más vivo, que le va a ayudar a epitelizar junto a todos los apósitos y a las curaciones que se realicen. Los otros procedimientos quirúrgicos que podemos hacer son los injertos. Entonces los injertos se recomienda que no sean de piel parcial, sino de piel total. Y también es recomendado hacer una escisión precoz, ¿sí? En las primeras fases de este paciente con quemaduras. Y también se pueden usar colgajos, pero los colgajos pues, van a ser más como en zonas de flexión, que curan zonas con hueso, que curan zonas con tendones, y pues también existen diferentes abordajes para ello. Y la última fase va a ser la fase de rehabilitación, pero pues no significa, como les había dicho, que sea la última y que se deje como de última, sino que pues desde el inicio toca hacer todo esto, ¿no? Entonces en la fase de rehabilitación el paciente debe tener, pues hacerle terapia todo el tiempo con movilización, terapia ocupacional, que haya un fisioterapeuta, así que lo vea una persona de nutrición. Y pues acá también algo importante es en el caso de los niños, trabajo, que los vea trabajo social y todo, pues para abordar si hay factores como de riesgo de maltrato infantil o no. em, y estar movilizando todo el tiempo a los pacientes, porque así hayan pacientes que tengan indicación de férula, pues de todas formas necesitan una movilización temprana, como, como siempre.
Y ya, pues básicamente en la unidad de quemados, en el hospital de la Misericordia, pues eso es lo que se hace, ¿no? Se toma inicialmente, se debe hacer primero em, indicar que haya fisioterapia, que haya movilización, nutrición, todo. Y pues los apósitos, digamos así, ya resumiendo, van a ser distintos allí a si uno pues está en otro escenario y eh, en los apósitos, los apósitos y los antimicrobianos van a ser distintos, entonces siempre va a depender, es como de el escenario de práctica donde uno esté y pues que lo más importante va a ser la reanimación hídrica y pues identificar cuándo hacerla y cuándo no. Y eso sería todo. Muchas gracias. Eh, bueno, María Camila, felicitaciones. Me parece que fue una excelente forma de abordar el tema de quemados. No sé si alguien de las personas asistentes tiene alguna duda o alguna inquietud. No, yo no te escucho. Espera. Bueno, sí, yo quisiera que nos dejaras, o sea, un poco más claro, creo que no fue muy claro la parte de la escarotomía, la diferencia entre una escarotomía y una escarectomía. En la imagen, ¿cuál es la diferencia Bueno, entre ellas dos? entonces la escarotomía es simplemente, o sea, pues uno la asocia como a la fasciotomía. Entonces, este es un procedimiento quirúrgico que se hace de urgencias. Entonces, no requiere como la disponibilidad de un quirófano, ir a un quirófano, sino simplemente vamos a liberar el tejido, la escara, haciendo cortes en la escara, liberando esta presión que se genera pues, dentro de la extremidad. Y en el caso de la escarectomía, sí, pues es un procedimiento quirúrgico que sí se hace como tal en el quirófano con una anestesia general, todo. Y lo que se realiza es que se va retirando tangencialmente la escara, o sea, este no es de urgencias, se va retirando la escara hasta que se va el tejido rojo para que después el paciente pueda epitelizar y pueda recuperarse de la quemadura completamente. Perfecto, de acuerdo. Daniela nos hace una pregunta. En el método oclusivo, como en el método expuesto, ¿cada cuánto se deberían hacer las curaciones? ¿La quieres responder o quieres que la responda? Como quieras. Pues si quieres yo digo como según lo que leí, pues si algo me Dale, corrige. dale, claro que sí. Pues en el método oclusivo, que es como el que más conozco, entonces lo realizamos cada 48 horas. Y en el método expuesto, según lo que vi, puede ser como cada 5 días. Ok, entonces, bueno, realmente esto sí estoy de acuerdo, o sea, sí, pero como todo lo que siempre nos responden, depende. Entonces, es muy importante ver qué zona es la que se encuentra quemada. Si es las áreas, digamos, como pliegues de flexión, la cara, los genitales, preferimos, independientemente de que estemos manejando, bueno, generalmente si son oclusivas, igual las hacemos diariamente. Tiene varias razones, pero una de ellas es porque es importante hacer un seguimiento estricto a la progresión de la quemadura. Recuerden que, por ejemplo, las quemaduras también van a depender mucho del agente etiológico con el que el paciente se quema. Nunca es igual quemarse con agua hirviendo a quemarse con agua panela hirviendo. ¿Cuál es la diferencia? El hecho de que o sea, el líquido hirviente em, tenga algo dulce o digamos no es lo mismo quemarse con colada que quemarse con agua. ¿Por qué? Porque el espesor del líquido también va a influir en el tiempo, como lo hablaba inicialmente María Camila, en el tiempo que va a estar en contacto el área expuesta a esa quemadura y obviamente eso también va a hacer que vaya a tener una mayor profundidad. También recuerden que
el paciente cuando me llega, y más si me llega, digamos, recién ocurre la quemadura, pues lo que yo no, en ese momento todavía no he visto qué tanto se va a profundizar la quemadura. Entonces, si un paciente, digamos, si ustedes alguna vez en su vida llegan a ver una quemadura, por ejemplo, con ácido, la quemadura, a pesar de que ustedes hagan un lavado exhaustivo, etcétera, estos pacientes al segundo o tercer día están completamente profundizados. Entonces, es importante yo poder hacer un seguimiento de esa quemadura diariamente. Entonces, debo hacer curaciones diarias. Pero digamos que cuando son extremidades, no hablando propiamente de las manos ni de los pies, sino como las piernas, el tronco, podríamos hacerlas cada 2 días. En el método expuesto realmente pues no es tanto tiempo, justamente porque aunque la rifamicina, que es como una de las cosas que más utilizamos para el método expuesto, o pues la vaselina tópica sin cubrirla, cuando usamos la rifamicina, en donde más la usamos generalmente es en la cara. Y pues eso lo que hace es formar una costra que aísla como esas terminaciones nerviosas que están expuestas y que son las que hacen que la quemadura sea dolorosa, por lo menos en una quemadura grado 2 superficial. Entonces, ¿qué sucede? Yo pues voy a aplicar la rifamicina, pero asumo que el paciente igual todos los días se va a bañar, entonces igual voy a poder ver cómo avanza. Entonces, igual el paciente se va a hacer su curación todos los días, ¿sí? Entonces, digamos que el tiempo va a depender mucho del área en donde el paciente se encuentre quemado y el agente etiológico. Miren, me acuerdo mucho que, y esto es algo que a mí me impactó, en algún momento vi a, ay, no me acuerdo cómo se llama ella. Bueno, esta persona que es súper famosa por su quemadura con ácido, y ella manifestaba que, Natalia Ponce. exacto, ella, y ella manifestaba que había sido un error en el lugar donde la atendieron inicialmente porque le habían hecho un manejo oclusivo. Quiero decirles que el manejo de las quemaduras químicas es algo bastante retador y pues uno se encuentra en una dicotomía y lo primero es que pues yo debo lavar exhaustivamente al paciente, eso está claro. Nadie dice cuánto es exhaustivamente, o sea, nadie dice son tantos litros, dice que al menos 30 minutos para cualquier quemadura, pero bueno, listo, hago un lavado exhaustivo. Pero si el paciente tiene una gran superficie por donde está perdiendo electrolitos, líquidos, etcétera, o sea, esas pérdidas yo tengo que tratar de disminuir esa superficie y tengo que cubrirla porque adicionalmente es dolorosa. No puedo dejar al paciente entonces acostado sobre una camilla a que las sábanas y absolutamente todo se adhiera a las quemaduras. Entonces, debo ocluirlo, nada que hacer. Entonces, de cierta forma, ella atribuía un poco que el hecho, como que la culpa de que se hubiesen profundizado sus quemaduras era porque le habían hecho un manejo oclusivo. En mi opinión, aún en este momento, a 3 meses de graduarme, yo hubiese hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? Porque es un paciente al que es muy difícil manejar el dolor, al que adicionalmente o sea, se van a profundizar las quemaduras y pues lo requiere. Lo único que sí hubiese cambiado es que yo no dejo a un paciente con una quemadura química así la curación sea muy larga. Yo no puedo dejar a un paciente con una quemadura química para verlo cada 2 días. Yo debo estar destapando mínimo a ese paciente diariamente. Entonces, por eso vuelvo y les recuerdo, el agente etiológico con el que el paciente se quema es muy importante. Hay otra pregunta en el chat. Nos preguntan si las flectenas se deben drenar. Entonces, bueno, María Camila alcanzó a mencionar algo en la charla. Realmente, digamos que con los años se han descrito, hay dos grandes corrientes. El contenido que tienen las flectenas tiene algo que yo creo que todos conocen, que son las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas lo que hacen es que profundizan las quemaduras. Entonces, cuando decidimos, hay una corriente, ambas corrientes están a favor de que hay que drenar el líquido que tiene la flectena por dentro. Aunque es un líquido estéril, es un líquido que profundiza y no nos sirve. Pero no necesariamente yo debo quitar, o sea, retirar, digamos que todo el tejido desvitalizado que está sobre la flectena. Lo que puedo hacer, una opción, es que yo puedo drenar de forma estéril la flectena. Si no la dreno de forma estéril, no tiene ningún sentido, ningún propósito drenarla y no retirar como el tejido desvitalizado. Entonces, dreno de forma estéril la flectena y dejo la piel como un apósito biológico
que evidentemente en algún momento pues se va a caer. La otra opción es que dreno la flectena y desbrido el tejido desvitalizado. Ambas están bien, pero lo que sí es importante es que hay que drenar el contenido de la flectena. Eso es súper importante. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, el dolor realmente, también como le dijo María Camila, sí, realmente lo que, pues nosotros no somos expertos en manejo del dolor, pero obviamente pues como médicos debemos hacer el manejo básico. Hay que tener en cuenta muchas cosas de los pacientes y para eso definitivamente pues el acetaminofén es un medicamento que es seguro, no produce ninguna molestia gastrointestinal y adicionalmente seguro respecto a la parte renal. Hay estudios que incluso demuestran pacientes, pues es muy raro, pero hay incluso pacientes que con una única dosis de AINES han hecho falla renal aguda. Entonces, pues no es como que no es tenerle miedo a los AINES, porque si no, pues nadie nunca tomaría una Aproxen, un diclofenac. Pero digamos que muchas veces nosotros como médicos sí erramos en que formulamos pacientes y nunca nos damos cuenta si el paciente lleva más de 3 días, 5 días con diclofenac. Y pues realmente eso sí es algo que a nosotros nos compete. Entonces, pues uno puede ir escalonando, iniciar el manejo con acetaminofén. Si efectivamente es una quemadura, pues de una gran extensión, claramente eso no, o sea, esa no va a ser el pilar del tratamiento y vamos a hacer el manejo con opioides. Y uno también como médico general y como especialista, pues debe aprender a manejar algunos opioides como la morfina, la hidromorfona. Claramente, pues si ya estamos en un lugar en donde hay especialistas del dolor, pues hay cosas que ya se salen de las manos nuestras, pero sí es importante, pues, por lo menos conocer las dosis, saber que obviamente son titulables y ya. Pero digamos que tampoco eh, sobredimensionarlo, ¿no? Porque no puede llegar un paciente con una quemadura y digamos que uno asustado por el dolor, decir como le voy a poner de una vez morfina. No, también hay que tener en cuenta que pues igual estos dos medicamentos opioides también tienen sus contraindicaciones. Adicionalmente, pues los pacientes a los opioides fuertes pueden hacer adicciones, entonces, y eso digamos que no es ajeno a nuestra práctica médica, no solamente en quemaduras, sino en otras patologías, fracturas, etcétera. Entonces, pues se debe hacer, o sea, debemos saberlo hacer, pero de forma cuidadosa. Doc, qué pena, buenas noches. Y digamos, si me llega al servicio de urgencias un paciente quemado, sí, y le voy a hacer algún desviamiento, igual para el manejo del dolor, en caso de que le llegue a estar doliendo, no sé, una quemadura grado 2, no sé, profunda, pues, o superficial, dado el caso, igual podría utilizar una dosis de rescate de opioides, pues, como para poder hacer el procedimiento. Y mi pregunta también sería, ¿lo puedo hacer ahí en el servicio de urgencias? Sí, realmente lo más importante es que la técnica sea séptica. Eso es como uno de los, pero se puede hacer en el servicio de urgencias si uno puede garantizar una técnica séptica. El uso en algunas partes se utiliza y de hecho, pues lo que pasa es que, bueno, en esto competen tantas cosas. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de rotar en el servicio de quemados del Hospital de la Misericordia, es un hospital que está hecho para niños y pues que ellos tienen en su mente presente que tienen una unidad de quemados y eso lo cambia todo porque en el Hospital de la Misericordia a nosotros incluso nos sedan a los niños para poder hacer el desbridamiento. Y pues honestamente, obviamente eso no lo hacemos nosotros. Eh, pero, o sea, eso lo hace un pediatra, pero realmente pues eso hace toda la diferencia. Es muy difícil uno coger a un pacientico, pues un niño pequeño y decirle cómo te tienes que aguantar el dolor, o sea, eso no va a pasar. Pero realmente sí es también como un poco el protocolo de las instituciones. En nuestros hospitales, en ninguno de los dos, no se dan pacientes en urgencias. Entonces, pues es muy desafortunado porque ahí realmente, em, pues hace difícil el manejo del paciente. Muchas veces nos toca hacerlo, pues, con netamente el manejo para el dolor y pues muchas veces los niños ni siquiera están canalizados. Entonces, es difícil, pero sí, sí hay la disponibilidad del personal, así sea enfermería que lo haga, que uno le pueda decir, mira, lo voy a hacer el desbridamiento, le podemos poner una dosis de morfina ya, o hidromorfona, sí es útil. Pues a diferencia de nada, es muy útil.
Bueno, nos escribe César Cortés. Es importante complementar el enfoque con apoyo psicológico y ser constantes y además ser pacientes y muy asépticos todo el tiempo con el manejo de las quemaduras de largo tiempo, así estemos en zonas rurales o alejadas de clínicas grandes. Sí, sí, claro que sí, César. Pues, creo que es un muy buen aporte. Es verdad, muchas veces, pues obviamente, digamos que también para el paciente va a ser importante, pues siempre, las secuelas que van a quedar de estas quemaduras, ¿no? Entonces, no solamente el apoyo psicológico desde identificar si el paciente está expuesto o no a un maltrato, pero también pues las secuelas, muchas veces pues las quemaduras en zonas que son visibles como la cara, las extremidades, eso también es relevante para el paciente. Y también pues en quemaduras de tercer grado, siempre, mira que o sea, una de las preguntas más frecuentes de los pacientes es como si les va a quedar una cicatriz y uno pues dependiendo del tipo de quemadura desde el inicio uno puede ser claro con el paciente respecto a qué puede esperar. Muchas veces cuando pacientes tienen quemaduras en áreas de flexión van a tener que someterse y pues quemaduras profundas, segundo grado profundo o incluso tercer grado, pues van a terminar en múltiples procedimientos quirúrgicos. Entonces, con secuelas funcionales, limitación para la flexoextensión de las articulaciones. Entonces, sí, definitivamente sí es importante como un manejo por un grupo multidisciplinario. Bueno, creo que no hay más preguntas. De verdad, muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias a María Camila por el tiempo que le dedicaste, por el interés. Espero que pues siga siendo del interés de todos para que podamos seguir haciendo estas reuniones. Muchísimas gracias a todos. Y si en algún momento tienen alguna duda, la pueden manifestar por el Instagram y bueno, estaremos dispuestos todos a responder y a estar atentos. Mil gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias.